Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios. Em, vamos, vamos a continuar con nuestro tiempo. Vi que nadie levantó la mano mencionando que es su primera o segunda ocasión de venir, pero no importa. Si ya viniste una o dos veces y no te acuerdas de mi nombre es Julio Díaz Valenzuela. Soy uno de los dos pastores de Doxa Iglesia Cristiana y como todos somos de casa, me da mucho gusto poderlos ver en esta mañana en la que han escogido el estar aquí para poder adorar juntos a nuestro Señor. Te recuerdo que estamos en nuestra pequeña serie de Adviento, esta que en ocasiones o generalmente la realizamos pues en diciembre, y es necesario que recordemos por qué celebramos Navidad. Recuerda que el tema de Navidad tiene un poco de controversia o algo de controversia dentro de la iglesia, así que es necesario que recordemos algunas cosas sobre esta celebración. Ya lo hemos mencionado, pero es necesario poderlo recordar. Hoy celebramos que el creador de todo lo que existe se hizo hombre para venir a salvarnos. No celebramos regalos ni una temporada que es muy agradable, la verdad. Aunque posiblemente sí recibamos regalos y sentimos este tiempo bastante grato. Tampoco celebramos a la familia, aunque evidentemente es un buen momento para pasar tiempo con la familia. De hecho, voy a salir yo a ver a mi familia en los próximos días. Y no adoramos un árbol o 5 árboles que tenemos aquí el día de hoy, ¿no? Tampoco los regalos. No adoramos nada de esto. Y todo esto es el resultado de reconocer que el mejor regalo, el regalo más grande que hemos tenido, vino a nosotros aproximadamente hace 2000 años y nos dio salvación a aquellos que lo han recibido, que han aceptado ese regalo más grande. Y en Navidad celebramos, por lo tanto, el hecho, no la fecha. Es decir, más que una celebración de tiempos cronológica, es una celebración teológica que hacemos. Es el evento en el que Dios mismo se encarnó y vino a llevarnos donde nunca habíamos podido llegar por nuestra iniciativa o nuestras propias fuerzas. Es más, ni siquiera queríamos ir y acercarnos a Él. Y Él nos llevó a su misma presencia y lo hizo simplemente por amor. Y si tú no eres cristiano, te queremos recordar por qué celebramos este día. Como ya lo mencioné en un sermón anterior, es una tradición que decidimos celebrar porque nos prepara y nos enseña más sobre Cristo Jesús. Paz, esperanza. Y veremos el día de hoy un tercer elemento esencial que a menudo pasa desapercibido, pero que es fundamental en nuestra vida. Hoy, desde el mismo corazón de esta temporada navideña, quiero hablarles de algo que todos necesitamos de manera urgente. Es ese gozo sobrenatural que solo Dios puede darnos. Así que nuestro texto del día de hoy estaremos en Lucas 1, del versículo 67 al 80. Pero también vamos a leer desde el versículo 57 para tener un poco más de contexto, ya que si te das cuenta, vamos a saltarnos algunos versículos de donde nos quedamos hace exactamente 15 días. Así que acompáñame a realizar la lectura de esta mañana. Comenzamos desde el versículo 57, capítulo 1 de Lucas. ¿Ok? Entonces, vayamos a el pasaje que dice lo siguiente. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos, parientes, oyeron que el Señor había
demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público a Israel. Acompáñame a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana que nos has traído hasta este sitio, Señor. Gracias porque podemos ver tu amor y tu cuidado en diferentes aspectos en nuestra vida. Señor, rogamos que el Espíritu Santo pueda hacernos reflexionar y entender tu preciosa palabra. Ese Espíritu que ya habita en nosotros. Pero Señor, si alguien todavía está aquí y no se considera creyente, Padre, que el Espíritu Santo lo pueda convencer de pecado, de justicia y juicio. Y Señor, te necesitamos. Te necesitamos para poder comprender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, que no soy digno de exponer tu palabra, pero a través de Cristo tú permites que yo la pueda exponer, Señor. Padre, ayúdame a no agregarle ni quitarle nada, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Pensemos, ¿qué es el gozo? Según o con base en el diccionario de la lengua española, el gozo es el sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Y si esta es la definición que da la RAE, te la repito, sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Si esto lo define así la Real Academia, es decir, que así lo ve la sociedad. Y algunos antónimos de esta palabra gozo pueden ser aflicción, amargura, preocupación, sufrimiento o temor. Pero permíteme comenzar con algunas preguntas que van o deberían de ir hacia el corazón. ¿Qué es lo que más alegría y felicidad trae a tu vida en este momento?
¿Qué es lo que más alegría y felicidad trae a tu vida en este momento? O a lo mejor puedes mirar hacia atrás y cuál ha sido la experiencia de mayor gozo que puedes recordar. Pensemos en esas cosas buenas, esas cosas legítimas que el Señor en su gracia y su misericordia usa para llenar nuestros días de contentamiento. El trabajo, aunque a lo mejor algunos dicen, uy, ir a trabajar no es tan de contentamiento, ¿no? Pero sí, para algunos es el trabajo, el cónyuge, esa compañera o compañero fiel, los hijos, los amigos, la familia o esta comunidad de fe, la iglesia. Esta armonía y este tiempo de tener una cena compartida familiar. O tal vez la satisfacción de un logro en alguna de las áreas de tu vida nos llenan de gozo o de alegría. O simplemente, no sé, aquí hay músicos, tocar o hacer música. Pueden ser muchas cosas las que a lo largo del día nos provocan una sonrisa y nos dan ánimo. Sin embargo, en el centro de nuestra reflexión del día de hoy, tenemos que ir un paso más allá. No se trata simplemente de hacer una lista y enumerar lo que nos hace felices, sino de examinar en quién o en qué estamos depositando nuestra confianza o dependencia para alcanzar dicha felicidad. ¿En qué o en quién están invertidas nuestras mejores fuerzas, nuestro tiempo más preciado con la esperanza de hallar gozo? Vivimos inmersos en una cultura que nos vende un gozo momentáneo, placeres pasajeros, alegrías que tienen la duración de un suspiro y que todo esto pareciera que es desechable. Y este ritmo tan acelerado que hoy lleva el mundo, de alguna forma nubla nuestra visión, haciéndonos creer que esas pequeñas chispas de felicidad efímeras son la totalidad del gozo que existe disponible para nosotros como personas. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es el significado bíblico del gozo? ¿Cómo lo define la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe? Y de entrada, te menciono que al menos un diccionario teológico dice lo siguiente sobre el gozo. Lo define como el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Fíjate la gran diferencia de cómo lo define la RAE a cómo lo define un diccionario teológico. Estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Por eso quiero invitarlos a que juntos, a la luz de las Escrituras, descubramos de qué manera este gozo verdadero, este gozo que perdura, se revela y se manifiesta en el pasaje que vamos a leer, o que ya leímos más bien. Así que vayamos más allá de esas chispas temporales para encontrar ese fuego que nunca se apaga. El contexto que acabamos de leer nos muestra lo siguiente. Juan el Bautista acaba de nacer. La gente estaba maravillada de lo que Dios había hecho con esta familia y se alegraron juntos con ellos. Querían ponerle Zacarías al niño, pero el nombre, al igual que el de Jesús, ya estaba elegido. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 1 en adelante, para poder comenzar con el tema del que estamos hablando en esta mañana. Y si observas, el ángel le habló a Zacarías palabras parecidas a las que le dijo a María. Dice a partir del versículo 13, capítulo 1. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Zacarías recobró el habla y lo primero que hizo fue alabar a Dios.
exaltando su nombre por lo que había hecho. Este cántico es conocido como el Benedictus. Hizo lo mismo que María en su canto. ¿Lo puedes recordar? Zacarías comienza alabando a Dios y es interesante que al principio Lucas lo presenta como una persona que duda, incrédulo, con un poco de temor, pero ahora lo presenta confiado, lleno de fe y de gozo por lo que estaba sucediendo. Versículo 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. El Señor cumple sus promesas dadas al pueblo e hizo lo que dijo que iba a hacer. Al igual que María, lo primero que el sacerdote Zacarías hace es reconocer la grandeza de Dios. Comienza a exaltarlo por lo que es y lo que está haciendo en su pueblo. El ángel ya le había dicho a Zacarías que el anuncio del nacimiento de su hijo sería motivo de gozo y de alegría. Y no solo para él, sino también para el pueblo. Después de eso, comienza a explicar las razones de su alabanza y dice lo mismo que María e Elizabeth. Porque por fin la espera de un redentor, no de un redentor cualquiera, sino de el Redentor ya había llegado. Y nos ha levantado un cuerno de salvación, dice el versículo 69, en la casa de David, su siervo. Y la promesa de un Salvador dada al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías y otros muchos profetas. Cientos, miles de años atrás está apuntando a cumplirse en Jesús. Y tal como fue profetizado a David, provendría de su descendencia. Versículo 70. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Recuerda, Zacarías era un sacerdote, descendiente de Aarón, al igual que su esposa. ¿Cuál era su trabajo? Parte de ello era quemar incienso y ser el intercesor entre el pueblo y Dios. Esa era la función de los sacerdotes. Y con base en los primeros versículos de Lucas, él era un hombre recto, un hombre que buscaba a Dios, que conocía su palabra y que andaba irreprensiblemente en todos los mandamientos del Señor. Y te digo esto para que entendamos que Zacarías de alguna forma era consciente y sabía muy bien de lo que estaba hablando. Porque todos los días era su chamba, era su trabajo. Estaba involucrado en la palabra de Dios. Y no me puedo imaginar cuántas veces al día, o a lo mejor cuántas veces a lo largo de su vida, ya que la Biblia nos dice que él era una persona ya grande de edad, avanzada, cuántas veces no soñó o imaginó que la promesa de Dios dada a su pueblo podría cumplirse en cualquier momento. Y que ahora su propia familia pudiera ser partícipe de esto. Era algo que definitivamente traía gozo a él. Por esa razón comienza a profetizar de esa manera. No sé cómo te sentirías tú si algo de lo que has estado esperando tanto tiempo de repente se hiciera realidad. Pero creo que la mayoría de nosotros, si eres como yo, lo único que podríamos sentir en ese momento sería un gozo profundo, una felicidad extrema, imposible de explicar tal vez con palabras. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando? ¿Recuerdas la emoción, esa mezcla de alivio y triunfo, cuando a lo mejor después de tanto esfuerzo, de noches de desvelo, por fin supiste que entraste a la universidad? ¿O la profunda satisfacción y seguridad que llegó cuando, tras una búsqueda de tocar y tocar puertas, conseguiste ese trabajo tan anhelado para ti? Y que no solo era anhelado, sino también bien pagado. ¿Y qué hay de la noticia que también nos transforma a muchos? Esa llamada o esa prueba de laboratorio en la que
confirman que vas a ser padre o madre. O tal vez la noticia de que esa enfermedad que te ha causado tanta preocupación, gastos, noches en vela, te dicen, ya no hay más citas, ya no hay enfermedad. Me imagino que es una alegría inmensa la que podría inundarte y por la que pasó Zacarías. El anuncio del Salvador era algo esperado con esa misma intensidad por el pueblo de Israel. Habían pasado aproximadamente 400 años de silencio, sin que Dios les hablara por medio de un profeta. Y estas palabras sobre la espera del Mesías que pronuncia Zacarías no solo encuentran un eco previo en el cántico de María, unos versículos antes, sino que también vemos que el apóstol Pedro en su segundo discurso, después del Pentecostés, utiliza estas mismas palabras para explicar el evangelio a todos los que estaban allí reunidos. Dice Hechos 3:21, a el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ya se había mencionado desde tiempos antiguos y ahora lo estaban viviendo. Estaban pasando por ese momento tan hermoso. Y en el tiempo de Pedro ya se había hecho presente Cristo, pero aún no había finalizado su obra para toda la humanidad. Al igual que en los versículos anteriores a estos que estamos viendo, es decir, María y Zacarías hacen un canto de algo que va a pasar y Pedro está predicando de ese Salvador que ya había venido al mundo, que tenía poco tiempo y que había ya ascendido al cielo. Pero volvamos a nuestro pasaje, versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Piensa esto conmigo. Solo hasta que Cristo ascendió al cielo y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, nadie entendía verdaderamente a profundidad cuál era la verdadera razón por la que Cristo había venido al mundo. Lo esperaban, lo anhelaban, clamaban por ese Salvador. Sabían que Él sería el Salvador, pero no estaban completamente seguros de qué clase o tipo de Salvador sería. Porque estaban ellos esperando a un tipo particular de Salvador. Estaban felices, estaban gozosos por su llegada. Incluso en una ocasión lo recibieron con palmas a la entrada de Jerusalén, aunque todavía no entendían completamente lo que en realidad vendría a ser y cómo lo haría. Y muy probablemente Zacarías también creía y esperaba un libertador que los rescatara de la difícil situación en la que se encontraban como pueblo. Él sabía, era consciente de la historia de su pueblo, de Israel, de cómo habían pasado por mucho sufrimiento, cómo habían sido sacados de Egipto, después un cautiverio asirio, después otro cautiverio babilónico, los persas, y ahora estaban bajo los romanos, bajo el imperio romano, que los estaba gobernando. Era consciente Zacarías de todo eso. Y en realidad, si lo piensas, ni el círculo más cercano de Jesucristo entendía bien todo esto. La madre de Jesús, ni sus hermanos, ni siquiera sus discípulos tenían del todo claro qué clase de libertador sería el Mesías. Y aún así, todos esperaban su venida con gozo y anhelo, porque sabían que esta venida traería la liberación del verdadero enemigo de Israel y en realidad la liberación de nuestro verdadero enemigo. Y fíjense lo que dice más adelante en nuestro texto, versículo 72. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestros padres, Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos,
le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. De hecho, esto es muy parecido a lo que exclamó Ana. ¿Lo recuerdas? Cuando quedó embarazada de Samuel. Allí en el primer libro de Samuel, lo leemos, versículo 1 del capítulo 2. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Y también María. Esto es lo que dijo unos versículos atrás respecto a la salvación que proviene de Dios. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Tanto Elizabeth, María, como Zacarías entendían una verdad profunda, que ellos, al igual que todos nosotros, necesitaban desesperadamente de un Salvador. ¿Eres consciente de eso? ¿Que necesitas de un Salvador y que no puedes en tus propias fuerzas? Alguien que los redimiera y los rescatara de la condición en la que se encontraban, tal como Dios se lo había prometido a su padre Abraham. Y Lucas, al escribir su evangelio, se toma el tiempo de registrar las palabras del sacerdote Zacarías, que resuenan de manera sorprendente como las de María. Y nuevamente nos deja claro algo. Tanto Zacarías como María esperaban esta llegada del Salvador con una inmensa felicidad. Y de acuerdo a los versículos 71 y 74, este Salvador vendría con un propósito: librarnos de todos nuestros enemigos. Pero ¿de qué enemigos en realidad vendría a librarnos del Salvador? ¿De esa persona que te cae mal? Y que dices, no, ese sí es mi enemigo, ¿no? Fundamentalmente vendría a librarnos del pecado, vendría a librarnos de la muerte y vendría a librarnos de la esclavitud y el dominio de Satanás. Pero más que todos esos, vendría a librarnos del enemigo más grande y poderoso que teníamos, él mismo, de Dios mismo. Y puedes decir, ¿cómo? ¿De Dios? Pues no, que Dios es muy bueno. Claro, nos libró de su juicio justo, de ese juicio justo contra nosotros, su santo castigo por nuestra ofensa, por nuestro pecado. Y fíjate lo irónico y formidable de esto, que la única manera de librarnos del castigo de Dios y de ser enemigos de Dios es acercándonos a Él mismo. En vez de huir y de correr, acércate al Señor. No teníamos un enemigo más formidable que el Dios mismo a quien habíamos ofendido a quien por causa de nuestro pecado seguimos ofendiendo. Y fíjense cómo una vez más en el versículo 74 se dice algo crucial para nuestro tema de hoy. Dice, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Les sirvamos sin temor. Como le dije al principio de nuestro sermón, el temor es el antónimo del gozo. Donde hay temor, el gozo no puede simplemente habitar. Es imposible estar verdaderamente feliz y vivir con miedo al mismo tiempo. Piensa un momento en algo que te provoque temor, al grado que te pongas intranquilo, incluso que haga que tu corazón empiece a palpitar. Tuc, 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 tuc. Tal vez si ya lo estás pensando, tu corazoncito ya se está poniendo así. Ya se está acelerando. Miedo a volar. La explosión en estos días de los cohetes. O a lo mejor puede ser algún otro tipo de explosión, ¿no? De armas de fuego. Quedarte encerrado en un cuarto pequeño
Pensar tal vez en un secuestro o la clásica realidad constante de nuestra ciudad, ese ruido de alarma sísmica, ¿no? Ese, ¿cómo es? Guan, 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 guan. Ah, no, que ya lo cambiaron en septiembre, ¿no? Fue diferente el ruido. Y que nos hace perturbarnos un poco, ¿no? Pensar en esos momentos. Y lo menos que puedes tener en esos instantes es gozo. Entonces, cuando hay temor, cuando hay miedo, no puede haber gozo. Cuando Cristo vino a morir en nuestro lugar, cuando vino a pagar el castigo que nosotros merecíamos, algo cambió para siempre. El temor de recibir ese juicio, el temor que legítimamente deberíamos sentir por haber ofendido a Dios, a ese Dios eterno con nuestra desobediencia, ese temor debería desaparecer. Ya no debería de existir. El miedo a la incertidumbre eterna se desvanece, porque nuestra paz, nuestra esperanza y nuestro gozo descansan ahora por completo en el Salvador que vino a rescatarnos. Ese temor a ser hallados culpables ya no debería habitar en nuestros corazones, porque Cristo vino precisamente a librarnos de eso. Y todo esto en las palabras de Zacarías tiene un propósito. Le sirvamos sin temor, versículo 75, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Así que para aquellas personas que digan que la vida cristiana solo trae beneficios sin obligaciones, repasa este texto. Nuestra responsabilidad como personas salvadas por Cristo es vivir en santidad y justicia, vivir en la presencia de Dios cada día. De hecho, nuestro arrepentimiento constante debería de ser una evidencia de ello. La salvación es por gracia, eso lo sabemos, sí, pero el seguirlo fielmente tiene un costo. Carga tu cruz. ¿Cuál es la cruz que deberías de estar cargando? Nos exige una vida consagrada, una vida de oración, de estudio de su palabra, de vivir como Cristo vivió, de hacer su voluntad cada día. ¿Lo estamos haciendo? Y quizás recuerden, el motivo por el que Zacarías comenzó a cantar y a profetizar fue porque su hijo tenía días de nacido y él había recobrado el habla. Pero más profundamente, él no había mencionado a su hijo ahí, en ese cántico. Pareciera que para Zacarías, a pesar de la dicha inmensa de tener un hijo en su vejez, que eso ya era un milagro, a pesar de que su esposa era estéril y Dios le había concedido ese milagro, él le da mucho más peso y valor al exaltar al Señor, al hablar de su Salvador, que hablar de su propio hijo. E incluso lo que Zacarías finalmente dice de Juan tiene que ver enteramente con el Salvador que habría de venir. Así de importante esa era para este hombre la venida de Jesús. Fíjense ahora en nuestros siguientes versículos. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en su sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta que el día en que apareció en público a Israel. Nuevamente Zacarías dirige nuestra mirada hacia la salvación que Cristo traería al mundo y de la cual Juan el Bautista sería el mensajero, llamado a preparar el camino mediante el arrepentimiento en Israel. Y si analizamos con atención estos textos, Lucas nos revela cosas fundamentales, verdades fundamentales. Esta misión de Juan era clara: predicar el evangelio del arrepentimiento y perdón de pecados.
También esta función o su labor esencial era señalar que la salvación verdadera proviene únicamente de aquel que vendría después de él y que era mucho, mucho más poderoso. También mostrar o evidenciar el origen de la salvación, que es un regalo que brota, que emerge exclusivamente de la misericordia de Dios, no de nuestras fuerzas. Mostrar la identidad también de Cristo, ese sol naciente de lo alto, esa luz que irrumpe para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en la más densa oscuridad. El fruto de su obra es Él y solo Él quien nos conduce a la paz verdadera, al gozo perdurable y a una esperanza viva a través de la salvación que Él nos otorga. Y hasta este momento puedes decir, ok, está bien, Julio, se nota el gozo que Zacarías tiene, ya lo estoy conociendo un poco más, ya casi somos compas. Y se nota que primeramente está agradecido por lo que el Señor ha hecho, pero pues está bien por Zacarías, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿De qué forma esta palabra se puede aplicar a mi vida? ¿O a mí qué con Zacarías? Pensemos un poco en estas aplicaciones, 3 verdades esenciales que podemos ver en este texto. 1, el pecado es el enemigo del gozo verdadero. El enemigo que nos acosa desde nuestro nacimiento es la principal causa de la ausencia de gozo verdadero y eterno en nuestras vidas. Piensa, ¿qué sientes primero? ¿Qué es lo primero que sientes cuando pecas? Probablemente una satisfacción temporal, un placer momentáneo. Y si el pecado no nos diera una gratificación inicial, a lo mejor no caeríamos tan fácilmente en él. Pero te aseguro que esa sensación es pasajera. Y ese pecado posteriormente te va a exigir más. Lo que sigue probablemente es culpa, remordimiento, tristeza y vergüenza. Al menos quiero pensar que así sea. Probablemente te sientes la peor persona por ofender a aquel que dices amar y servir. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí, esta es la última que lo hago, ahora sí, ya? Es más, lo juro. Estoy jurado, ¿no? Como dicen por ahí. El pecado produce muchas cosas, pero jamás produce una alegría que perdura. Piensa en ese pecado con el que luchas constantemente, ese que quizás justificas todavía en secreto, o que a lo mejor ya lo has manifestado y la sociedad te dirá, no pasa nada, no es normal, es normal, no haces daño a nadie. Pero eso se debe a que el mundo solo conoce ese gozo pasajero que aparentemente puede controlar y disponer a su antojo. Por eso las adicciones aumentan al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las redes sociales, todo en busca de una satisfacción temporal y momentánea, que al no ser suficiente, porque no va a ser suficiente, nos exige siempre más y más, haciendo que nuestro pecado aumente. Intentamos llenar un vacío de satisfacción con todo, menos con Dios. Pero tú y yo debemos entender esto. Ese gozo verdadero solo Cristo nos lo puede dar. Si en este momento sientes una ausencia de gozo, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué no siento este gozo? ¿Qué está pasando? Examina tu tiempo de oración, tu lectura de la palabra, tu servicio. ¿Con qué ánimo llegas a la iglesia? ¿Con cuál es el ánimo que te vas? No, ya me voy de ahí, es bola de hipócritas. Podemos culpar a la alabanza. Sí, es que pues se equivocan mucho, ¿no? No, el audio siempre sale mal. A la predicación.
¿no? No es el mejor predicador. Al hermano que pecó y que los efectos de ese pecado te han alcanzado. Pero la pregunta central entonces es, ¿qué tanto analizas tu pecado a la luz del gozo que estás anhelando? ¿Dónde buscas tu felicidad? ¿En lo que puedes obtener en esta vida o en Dios y la salvación que Él ya te ha dado? Mientras más pequemos, menos gozo sentiremos. Mientras más nos acerquemos a Cristo, más encontraremos ese gozo. Necesitamos también, número 2, del Espíritu Santo para gozarnos verdaderamente. Si lees el primer capítulo de Lucas, notarás un patrón común. Todos los personajes clave que se mencionan ahí estaban llenos del Espíritu Santo. Zacarías, María e incluso Juan, desde el vientre fueron llenos del Espíritu. Y eso desató alabanza, profecía y gozo. Tener el Espíritu de Dios es la garantía de un gozo que perdura. Ahora, quiero aclarar algo. Esto no significa que no puedes experimentar momentos de felicidad sin Dios. Pero el gozo que proviene del Espíritu Santo es incomparable. Es un gozo que permanece aún en medio de las dificultades, muy diferente a la felicidad pasajera que el mundo nos puede otorgar. Es como la paz que Jesús da, no es como la del mundo. Su gozo es eterno porque Él es eterno y abarca las promesas de esa dicha eterna junto a Él. Y finalmente, somos llamados a compartir el gozo de Cristo. Al igual que Juan el Bautista, al igual que María, tú y yo somos portadores del gozo de Dios. No podemos ser egoístas con Él. Estas fechas son una oportunidad increíble para compartirlo, porque este gozo no es nuestro, sino de Dios. El texto dice que Juan vino para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Esa misión aplica hoy para ti y para mí, para nosotros. Dios nos creó para ser mensajeros de las buenas nuevas. Una de las razones por las que a menudo no cumplimos este mandamiento es porque estamos batallando con los dos primeros puntos. Sí, el pecado, es decir, por eso no tenemos gozo y no nos dejamos llenar del Espíritu porque andamos pecando. ¿Cómo podremos hablar de una esperanza, una paz o un gozo que ni siquiera estamos experimentando? Simplemente no se puede. No podemos compartir lo que no tenemos. Recuerda, el pecado es el enemigo del gozo verdadero. Necesitamos del Espíritu Santo para gozarnos verdaderamente y somos llamados a compartir el gozo de Cristo. Por eso el llamado hoy es a buscar el único gozo verdadero en Cristo, a ser llenos de su Espíritu y a convertirnos en esos enviados, esos heraldos que comparten con un mundo sediento de alegría, de gozo, y que únicamente puede provenir de un Salvador, de el Salvador. Hoy en día incluso hay iglesias que atraen a la gente ofreciendo felicidad efímera. ¿Como iglesias? Sí. Lo ven como producto de buscar a Jesús. Y espero no haber creado entre ustedes esta idea reducida de que buscar a Dios solamente para obtener beneficios o sentirte bien. Espero no haberte transmitido este mensaje que podría ser egoísta si digo busca a Jesús para ser feliz. Porque muchas veces va a haber problemas, va a haber aflicción, pero podemos aferrarnos a Cristo. Porque Cristo mismo es tu gozo. Él no es un medio para alcanzar tu satisfacción personal. Él es el fin, el tesoro en sí mismo. El problema que nuestra sociedad tiene es que vemos por todas partes es que la gente vive y muere en la búsqueda desesperada de su propia felicidad. Y quiero decirte que Dios te ofrece un gozo mucho más profundo. Si eres cristiano, deja de perseguir tu felicidad en cosas pasajeras.
Nada, absolutamente nada te llenará o satisfacerá como lo hace Cristo. Pon tu mirada en tus prioridades en Jesús. Búscalo a Él. Si estás atrapado en un pecado del que crees no puedes salir, del que piensas que no puedes salir, busca ayuda. Acude, está la iglesia, tus hermanos en Cristo. No vas a poder solo. Necesitas usar las herramientas que Dios te ha dado y en su gracia Él te ha dado una comunidad al cual puedes recurrir. Y si no te consideras cristiano o no eres cristiano, si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, qué estás esperando? Hazlo hoy. Arrepiéntete de tus pecados y comienza a experimentar un gozo que jamás has conocido. Todos nosotros dejemos de aferrarnos a la búsqueda de la felicidad y empecemos una búsqueda apasionada de Jesús, un amor por Él. Y para finalizar, me gustaría que leyéramos un salmo que, aunque es un poco extenso, un poco largo, no lo leeremos todo, pero espero que hable a tu vida como ha hablado a la mía. Si eres cristiano, seguramente lo conoces. Incluso parte de él se leyó ayer en la reunión de mujeres. Y si no eres cristiano, esta es la oración de este hombre que reconoció su pecado ante un Dios santo y misericordioso. Y este pecado le impedía tener el gozo que antes sentía. Es el rey David, arrepintiéndose después de haber cometido adulterio con Betsabé y de haber mandado a matar a su esposo, a este Urías. Y aquí podemos ver cómo el pecado nos roba el gozo. Necesitamos de Dios para tener un verdadero gozo. Necesitamos de Él, conocerlo para poder hablar de Él. Y solamente en Él podemos tener y recuperar ese gozo. Acompáñame a leer el Salmo 51, por favor. Va a aparecer en sus pantallas. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjate lo que dice el 8. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque en esta mañana pudimos recordar que tu gozo no es temporal, que el gozo que nos puedes proveer no es efímero, Señor. Que tal vez el gozo que hemos buscado en lugares equivocados y que a lo mejor han sido buenos, Señor, pero nos han fallado. El amor de un esposo, el amor de una esposa, en el cariño de los hijos, en nuestro trabajo.
Probablemente estas cosas nos han fallado, Señor, pero tú no fallas. Tú nos has transformado, Señor, para acercarnos a ti, pero también para que nosotros hablemos de ti al mundo, Señor. Un mundo que te necesita. Y Padre, ahora que conocemos de tu amor y de tu gozo, Señor, que no lo olvidemos, que no perdamos el gozo de tu salvación, y que cada día podamos acercarnos a ti como el sustentador del universo, como lo que eres, Señor, perfecto y 3 veces santo. Que podamos recordarlo, Señor, también para acercarnos a ti en arrepentimiento, ya sea para salvación o para restituir esa comunión perdida por causa del pecado. Gracias, Señor, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia.